El 18 de noviembre de 2010, Portugal y España disputaban un interesante partido amistoso en el Estadio da Luz de Lisboa. El encuentro se celebraba para festejar la candidatura ibérica para organizar el Mundial 2018, y los capitanes Casillas y Cristiano Ronaldo leyeron un manifiesto antes de que iniciase el partido. Cuando el balón echó a rodar, se acabaron las confraternizaciones entre vecinos, y los locales salieron a por todas. Nani avisó con un zurdazo desviado por Casillas, y Busquets se ganó la primera tarjeta tras derribar a Cristiano Ronaldo. El delantero portugués se tomó la justicia por su mano en la siguiente jugada, y España comenzó a dejarse ver por el área contraria. Iniesta estuvo cerca de marcar en el minuto 10, y acto seguido Casillas evitó el gol de Postiga en el 20. Silva pudo anotar tras finalizar con un testarazo una gran jugada colectiva. Y poco después Cristiano protagonizó la jugada del partido. El astro portugués dejó por los suelos a Piqué, evitó a Xabi Alonso con una pisadita y sorprendió a Casillas con una vaselina perfecta. CR7 acababa de marcar el mejor gol de su carrera, pero el asistente señaló fuera de juego al entender que Nani estaba adelantado y había empujado el esférico antes de que éste superase la línea de gol. Viendo las repeticiones, parece que cuando Nani remata, el esférico no ha entrado completamente, pero si detenemos la jugada minuciosamente, parece que el pie de Piqué rompía cualquier posición de offside. Tras la enfurecida reacción de Cristiano, Portugal continuó arrasando a España, y Piqué tuvo que salvar bajo los palos un remate de Martins. Los lusos siguieron acosando la meta de Casillas, y justo antes del descanso, Ronaldo hizo una excelente jugada que rechazó el portero español y que Martins finalizó en gol. Portugal se marchaba al descanso con ventaja, y Cristiano fue sustituido al descanso. Sin su capitán, Portugal comenzó el segundo tiempo con el mismo hambre, y el del Postiga anotó el 2-0 tras un bonito taconazo. Poco después Nani quiso superar a Casillas por alto, y España se fue hacia arriba en busca del gol. Xabi Alonso y Cesc Fábregas intentaron superar a Rui Patricio sin suerte. Y minutos más tarde, Elder Postiga marcaba el 3-0 para Portugal. Cazorla y Llorente estuvieron cerca de recortar distancias para España, pero los lusos seguían castigando a la endeble zaga española. Ya en el tiempo añadido, Pepe lideró una cabalgada ofensiva y filtró un gran pase para que Hugo Almeida volviese a marcar. Portugal vencía por 4-0 a la selección española, y los vigentes campeones del mundo vivieron sus peores momentos desde que bordaron la estrella en su pecho. 11 días después de aquel partido, el Barça de Guardiola le endosó un 5-0 al Real Madrid de Mourinho, y se dio inicio a una tensión insoportable entre los internacionales españoles de ambos equipos. Si te interesa recordar lo que sucedió en aquellos 5 clásicos de la temporada 2010-2011, te recomiendo que veas el vídeo que ya subimos a Memorias del Fútbol.
¿Qué te pareció la jugada de Cristiano Ronaldo? ¿Crees que debió ser anulado por fuera de juego? Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like si te ha gustado este vídeo y compártelo con tus amigos.